Oremos. Padre bendito, una vez más, Señor, nos postamos delante tuyo en esta mañana, dándote la honra y la gloria a ti. Gracias, Padre amado, porque nos das el privilegio de levantarnos de nuestros lechos. Nos cuidaste mientras dormíamos, Señor. Y tenemos esta otra oportunidad en este día, Señor, de hacer nuestras labores cotidianas, pero queremos hacerlo con la bendición tuya, Padre amado. Que tus santos ángeles nos acompañen en este día y tu Espíritu nos guíe. Pero antes, Señor, de empezar nuestra jornada de trabajo, queremos hacerlo, Señor, primeramente alimentándonos espiritualmente en esta mañana. Y queremos, Señor, pedir en esta mañana que sea tu Espíritu, que esté en el estudio que vamos a hacer, Señor. Es un estudio en el cual vamos a entender si estamos preparados, si estamos capacitados para lo que viene muy pronto sobre esta tierra, en especialmente sobre aquellos hijos tuyos que estamos guardando tu ley, Señor, y que la vamos a seguir guardando, aunque nos toca dar nuestra propia vida en eso, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás llamando, haciendo tu último llamado a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Y si estamos atentos a tu voz, escucharemos, Señor, tu llamado y pondremos en práctica lo que tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Padre amado. Quiero pedir una bendición muy especial, Señor, por todos los hermanos, hijos tuyos que se han conectado en esta mañana. Tú conoces, Señor, sus nombres, conoces sus pensamientos y conoces sus necesidades. Súplelas de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos en nosotros, Señor, pero sí te los pido en los méritos sagrados de tu Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer el estudio en esta mañana. Vamos a empezar a estudiar el tema número 8, el tiempo de angustia. Nosotros sabemos que va a venir un tiempo de angustia sobre este lugar, porque ya está escrito. Entonces, vamos a mirar en el estudio esta mañana qué podemos encontrar y qué podemos entender. Y nos dice en Daniel 12:1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, hermanos, imagínense que va a haber un tiempo de angustia que no ha habido gente desde entonces. Hermanos, yo siempre he dicho que estamos viviendo un tiempo de amor, de paz, de misericordia, de tranquilidad. Pero va a llegar un día donde todo eso se va a acabar. Y va a llegar ese tiempo de angustia. Reflexionemos y preguntémonos. Siempre le decía yo que días a un amigo, un hermano, yo le decía, uno en nuestra mente muchas veces divagan cosas que no tienen significado ni crecimiento espiritual. Pero yo le decía a él, sí hemos pensado que de pronto un día no muy lejano, Dios va a permitir que nos quite a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestras propiedades. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar cuando suceda eso? Porque a mí me da tristeza que cuando sucede algo a un cristiano, demuestra una desesperación y yo digo, no tiene confianza en Dios, no ha estudiado que Dios había dicho antes de lo que iba a suceder. Entonces, hermanos, para que nosotros pensemos en eso, que no muy lejano van a suceder cosas, que ya está prácticamente escrito para este tiempo final. Pero en aquel tiempo será levantado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Aquí hay una característica, será levantado un pueblo, pero ellos tienen que tener sus nombres en un libro que es especial, que sabemos que en el reino de los cielos hay 4 libros, y allí está el libro de la vida, en el cual están escritos el nombre de cada persona que ha sido fiel y va a ser salva o está siendo salva.
Entonces, hermanos, para que nosotros pensemos en este pedacito, en este versículo, en el tiempo que viene, porque la Biblia es muy completa, la profecía es muy completa. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que morir. Les dijo 3 veces, yo tengo que morir y tendré que resucitar al tercer día. Pero los discípulos andaban divagando en las peleas, en los conflictos internos de ellos mismos y en las cosas de este mundo. Cuando llegó ese tiempo de prueba para ellos no entendieron. Primero, cuando Jesús les había dicho que tenía que morir, ellos nunca creían, y cuando Jesús murió, su fe de ellos se desmoronó. Quedaron totalmente chasqueados porque ellos no creían que Jesús iba a morir. Ellos no creían que Jesús era así como lo había dicho, sino que ellos querían que él fuera un rey literalmente ahí. Y aún más, cuando Jesús resucitó al tercer día, menos creyeron. Cuando ya el Señor les ha dicho que era necesario que el Hijo del Hombre descendiera al polvo de la tierra y al tercer día resucitaría. Entonces, hermanos, me da tristeza cuando yo escucho hermanos, predicadores, que hablan de prosperidad, que todavía en el tiempo que estamos viviendo hay padres, jóvenes, padres que envían a sus hijos a las universidades por una carrera terrenalmente en esta tierra. Jóvenes que no, yo tengo que estudiar para ser alguien en la vida. Hermano, el ser alguien en la vida es servirle a Dios. Si ponemos todos nuestros talentos y nuestros dones en las manos del Señor, Él nos va a hacer grandes para el reino de los cielos. Entonces, para que cada uno de nosotros miremos, hermanos, ese punto de lo que nos dice Daniel, un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Y dice aquí, en primeros escritos, en ese tiempo cuando se esté terminando, debemos nosotros entender algo, que es cuando se esté terminando. Eso, no sé cuántos de ustedes tienen el libro de eventos de los últimos días. Ahí está más avanzado este estudio y es en el capítulo 10 también de eventos de los últimos días. Y dice, en ese tiempo cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Mire, cuando se esté terminando, ¿qué? La obra de salvación. Y ya esa obra de salvación se está terminando y está empezando a venir aflicción sobre la tierra. Y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Hermanos, ¿será que esa gente que está allí donde sucedió días anteriores los tornados en Estados Unidos que perdieron todo, donde han llegado las inundaciones, donde han llegado los terremotos, donde allí en la isla de La Palma, allí en España, que fue destruido con la lava de ese volcán? ¿Será que esa gente no está pasando por una angustia? Claro que está pasando por una angustia, hermano. Y va a seguir el mundo de mal en peor y va a ser una angustia para todos. Pero va a llegar una angustia vamos a llegar a una angustia mental. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Mire, hermano, primero el llamado del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Cuando sucedan lo que está ya sucediendo con el mensaje del tercer ángel, vendrá la lluvia tardía para aquellos que son fieles y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras sean derramadas. Lamentablemente, cuando ya empiezan a caer las plagas sin misericordia sobre este mundo pecador, ya hemos sido sellados y ya hemos sido nosotros preparados física, psicológica, para afrontar lo que viene. Y ya la preparación espiritual la da Dios. Pero nosotros tenemos que hacer la parte física y psicológica, prepararnos mentalmente de que va a llegar un día donde vamos a estar solos, sin intercesor, que todo va a estar en contra de nosotros. Entonces, para que cada uno de nosotros miremos esa parte que estamos pronto a empezar a vivir.
Entonces, mis hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos entender. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. ¿Sí? Los ángeles están reteniendo los 4 vientos para que no haga daño a la tierra, mientras Cristo esté haciendo su obra allí en el santuario, o esté terminada. Pero hermanos, por eso yo les digo, hemos estudiado el santuario. El sumo sacerdote entraba el día de expiación al santuario terrenal y se demoraba muchos años, mucho tiempo. Era un día donde hacía ese trabajo. Nuestro amado Jesús está allí intercediendo por nosotros, hermanos. Y si estudiamos nosotros Levíticos, si estudiamos también Daniel, y si estudiamos Apocalipsis, el conflicto de los siglos, primeros escritos, y aún si estudiamos el santuario, vamos a encontrar el tip de lo que Cristo hizo y está haciendo y cuándo termina su obra allí. Pero si no lo estudiamos y alguien dice con un escrito está, no lo vamos a asimilar, no lo vamos porque tenemos muchas cosas por delante que hacer. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podíamos raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Qué mal carácter de estas personas, ¿cierto? Porque ellos ahí donde en vez de buscar de Dios, ellos nos echan la culpa a nosotros. Y muy pronto va a ser así. Cuando ya salga el decreto del cambio climático, ningún guardador del sábado va a guardar el cambio climático. De pronto muchos adventistas sí, pero ningún guardador del sábado. No porque no quieran que la naturaleza o no quieran que el medio ambiente mejore, sino que tiene parte de verdad y parte de mentira. Y si nosotros lo hacemos, estamos ahí en el juego que el enemigo quiere que tengamos. Debemos ser leales, firmes, porque esa es donde se está viendo la diferencia del verdadero adorador del día del Señor. Se promulgó un edicto para matar a los santos. Los hizo clamar día y noche por su libramiento. Aquí hay algo que debemos entender. Sí estamos clamando día y noche. Hermanos. Amén. Ayer pasé por un lugar donde conozco a muchos hermanos de iglesia. Antier fue en la noche. Y yo me da tristeza porque vi unos hermanos en el tiempo que estamos viviendo. No estoy juzgando a nadie, simplemente eso me lleva para mí reflexionar cómo estoy yo, si estoy conforme y estoy tranquilo o estoy sentado. Y tipo 7 de la noche vi hermanos jugando balón y pasé, había una puerta abierta de unos hermanos, porque esa vereda es tiene bastantes hermanos. Vi unos hermanos jugando dominó. Hermanos, yo me ponía a pensar, o sea, están tan tranquilos que no sabe lo que va a venir. Y aquí nos dice, los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Mire, hermano, aquí hay una partecita, dice la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Yo pregunto, en palabras cortas, ¿cuál fue la angustia de Jacob? Se sentía perdido. Hermanos, la angustia de Jacob fue una angustia mental. Imagínense cuando estaba Jacob ahí a este lado del río y le llegan los sirvientes y le dicen, mi señor, allá al otro lado del río viene tu hermano con 50 hombres. Imagine la angustia de Jacob. ¿Será que mi hermano tantos años, 20 años, y no me ha perdonado? Eso vienes a matarme, porque tenía
ahí como que dice, le remordía la conciencia por la trampa o el pecado que había cometido hace 20 años atrás, que le había robado la bendición. ¿Y él qué hizo? Ahí eso debemos entender, esa angustia de Jacob la vamos a vivir individualmente. Él separó su familia, y las mandó y él se quedó solo allí. Y estaba tan angustiado que cuando llegó el ángel y lo tocó, él pensó que era un soldado de su hermano y empezó a luchar con ese ángel. Y luchó prácticamente toda la noche. Cuando ya se dio de cuenta que no era un soldado, sino que era Dios mismo, le dijo que no lo soltaba hasta que lo bendijera. Entonces, hermanos, ahora vamos a mirar algo más remoto. Imagínense la angustia que pasó Noé, un hombre fiel a Dios, que no hay otro como él sobre la tierra, cuando entró al arca. Imagínense cuando un mensaje que había predicado 120 años de que iba a haber un diluvio, de que todos tenían que arrepentirse y entrar al arca para ser salvos. Y entró al arca y pasó un día y no llovió, 2 días y no llovió, 3 días y no llovió. Yo creo que esos 7 días de Noé se le convertirían años allí en esa angustia mental, pensando en que será cierto este mensaje. ¿Por qué no sucedió como yo lo había dicho? Diría él, digo yo, porque él pensó que de pronto al entrar el arca de unas iba a llover. Entonces, hermanos, esa es la angustia que todos vamos a pasar y va a ser individual. ¿Será que mis pecados todos ya se los confesé al Señor? ¿Será que no voy a tener angustia cuando empecemos a ver que empiezan a caer ciertas plagas en ciertos lugares? ¿Será que Dios me va a proteger? ¿Será que no hay mancha de pecado dentro de nosotros? ¿Será que hice lo suficiente para salvar a mi esposa, a mis hijos? ¿Será que hice suficiente para llevar el mensaje? Esa es la angustia que vamos a pasar, hermanos. Debemos nosotros vivir con tranquilidad y con paz y pensar y pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo, el cual hace en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad en nuestra vida. Dios en su infinita sabiduría sabe quién puede resistir ese gran tiempo de angustia y quién no. Él conoce el fin desde el principio. Y aquí hay algo que debemos entender, esta verdad presente. Y muchos no han entendido esta verdad presente que voy a leer aquí. Y cuando esto suceda, su fe a muchos se les está desboronando. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo, angustia venga sobre nuestro mundo. Hermanos, debemos entender algo. Muchos van a ser llamados a descansar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque piden mucha oración por muchas personas que se enferman y no la piden para que de pronto Dios se la lleve a descansar, sino para que Dios la restaure. Dice nuestra hermana Elena White en el libro La Oración que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces las oraciones para pedir por sanidad de una persona, dice que Dios sabe si esa persona, lo que dice aquí, aguantará el tiempo de prueba que viene, si no Dios permitirá que descanse por un poquito de tiempo. Entonces, hermanos, por eso yo les decía, preparémonos mentalmente. Ahorita está sucediendo algo. No sé si ustedes se han notado, pero está quitando la vida a muchas personas. Está llegando ese espíritu de suicidio en las personas. Jóvenes de 16, 15 a 20 años se están quitando la vida. Aquí en nuestro departamento Santander han habido varios suicidios seguidos. Allí en Bucaramanga, en un puente nuevo que hicieron, en Barranca, Huiches, por esa zona se ha escuchado. Y se pone a mirar uno y a mirar, la mayoría de esos suicidios son por relaciones sentimentales, amorosas, porque lo deja una pareja, porque, bueno, otras por economía. Hermanos, porque no han llegado a su pensamiento a esas personas, primero porque no tienen el temor de Dios, y segundo, porque nunca han pensado, yo le decía a alguien por ahí, nunca se han finalizado de que de pronto la esposa algún día lo va a dejar. Entonces,
cuando lo deja, prácticamente el único remedio que encuentra es quitarse la vida. Porque no han pensado que el día de mañana se quedan sin trabajo y las deudas quedan ahí. Cuando en esas pruebas que vienen es donde debe ejercitarse más nuestra fe y fortalecernos para lo que viene, porque algún día prácticamente el apoyo terrenal que vamos a tener no va a ser ninguno y vamos a tener todo en contra de nosotros. Entonces, hermanos, para que vayamos preparándonos psicológicamente para lo que viene y espiritualmente. Aquí, en Evento de los Últimos Días, en el capítulo 10 nos dice algo. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Muchos tenemos nuestra fe, nuestra seguridad en lo que tenemos, en esta finca, en esta casa, en este trabajo, en mi dinero, en mis millones que tengo en el banco y todas esas cosas. Pero muy pronto esa riqueza no va a tener ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca la bestia. Muchos recursos no tendrán ningún valor. Aquí me llama la atención algo, que porque ahorita muchos hermanos quieren sacar el carné haciendo mentiras o diciendo mentiras para poder participar, para poder estar aún cómodos allí en las ciudades, para seguir trabajando, para seguir entrando a ciertos lugares donde ya los están pidiendo. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de amor y misericordia y por eso está permitiendo esto leve, leve, leve para que nos vayamos a ir preparando para cuando salga la ley, la cual ya podamos hacer eso, entonces tengamos, ya nosotros hemos sido preparados. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Dios nos pide ahora, hermanos, eso. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? RH 21 de marzo de 1878. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca la bestia. Hermanos, la pregunta es, ¿será que estamos preparados para vivir por fe? Me da tristeza porque hay hermanos que la alimentación tiene que ser manjares, tiene que ser los 3 golpes al día. Y si de pronto nos toca por ahí con una guapanela y una yuca un día, ¿será que aguantaremos? O de pronto un día, 2 días, hermanos. Con esto les voy a decir algo. Los que están en las ciudades van a pasar una tribulación más dura que los que estamos en el campo. Porque primero empieza allá y luego se traslada acá. Y aquí tenemos la libertad, pero si hemos sido obedientes en sembrar nuestra propia alimentación, vamos a durar un poquito más y vamos a poder recibir otros hermanos, pero hermanos que vengan con la misma convicción, porque hay hermanos que de pronto quieren salir al campo, pero vuelvo y le digo, se quieren traer la ciudad para el campo y quieren comer pan todos los días, quieren comer manjares que comían allá, mientras que aquí no se come porque aquí se come de lo que Dios provee de la tierra. Y dice que prohíban comprar y vender. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, estos son retenidos. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace tiempos, hermanos, pero eso ya está terminando. Y aquí vamos a mirar algo que debemos entender. Y yo les decía eso. Por los 4 ángeles no estamos enteramente listos. O sea, estaban retenidos los 4 vientos por los 4 ángeles, pero no estamos enteramente listos. En ese tiempo hay una obra que debe hacerse todavía. Estaba hablando para ese tiempo. Ahí vamos a mirar la fecha, 1882. Y entonces se ordenará a los ángeles que suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Hermanos, ¿estamos preparados en este momento? Y hay algo que me ha estado rondando la cabeza y me llama la atención. Creo que la última información que tengo es que somos 22 millones de adventistas. Pero lamentablemente, hermanos,
Si ustedes miran, ¿cuántos predicadores predicaban verdad presente en el tiempo del diluvio? Solamente uno. Y habían millones de personas. ¿Cuántas personas daban testimonio en Sodoma y Gomorra? Uno. Y había miles de personas en esas ciudades. Entonces, hermanos, no esperemos que el pueblo de la iglesia adventista toda se levante a predicar, no. Van a ser ciertas personas que Dios le va a dar el entendimiento y la sabiduría para que prediquen lo que ha de venir sobre la tierra. Porque muchos de nuestros hermanos y líderes predican paz y prosperidad. Que tengan cuidado con aquellos que dicen esto, son alarmistas, les quieren hacer daño. Eso no va a ser así todavía, hay que esperar un poco más de tiempo. Ahí se quedarán esperando y llegará aquel día de sorpresa para ellos. Pero nosotros que estamos viviendo una verdad, que estamos viendo, podemos entender el llamado que el Señor está haciendo. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios serán privados de todo apoyo terrenal. Se acabarán las pensiones para aquellos que son pensionados, se acabará el dinero que tengan en los bancos, se acabarán las casas, no tendrán derecho a sus fincas, no tendremos derecho a nada. Hermanos, entonces ahí es donde ya tenemos que nuestra fe estar fortalecida para decir como dijo nuestro siervo Job, desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar y vender. Deseado de toda la gente es página 97. Miren, hermanos, aquí viene una parte y quiero que miremos esta parte y la analicemos y la pensemos si estamos nosotros dispuestos. Satanás dice, escuche, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completa bajo mi dominio. Miren lo que Satanás dice, y es la realidad, hermanos, es la realidad de la vida. Muchos vamos a ser también como Esaú, por hambre, por desear la alimentación, vendió o regaló su primogenitura a su hermano. Hermanos, Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Muchos que desean salir al campo dicen, pero es que si vamos del campo, ¿de qué vamos a vivir? Hermanos, cuando somos fieles a Dios y obedecemos ese consejo y ese mandato divino, Dios va a proveer donde estemos. Pero muchos, el enemigo sabe fácilmente que por nuestra vida, porque nos falte lo terrenal, vamos a vender, vamos a donar nuestra vida eterna por las cosas terrenales. La pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Cuántos no se han ido a vacunar por temor, no digamos a perder la vida, no, porque la vacuna no sirve para eso, pero sí por temor a perder el trabajo, por temor a perder la familia, por temor a perder el estatus de vida, de entrar a ciertos lugares? Y cada día ese cerco se va apretando más. Y si nosotros no hemos leído esto y no lo hemos entendido, pues lamentablemente vamos a ser parte o vamos a engrosar las filas del enemigo. Hermanos, para que analicemos en esta mañana el tiempo de angustia, el tiempo previo de angustia. Mire, hermanos, vayámonos, trasladémonos a la vida de Jesús. Jesús sabía que iba a venir un tiempo de angustia para él. Él estaba viviendo el previo tiempo de angustia. ¿Cuál fue el previo tiempo de angustia? Allí antes de ser capturado en el Getsemaní. ¿Y qué estaba haciendo él? Lo que ya habíamos leído antes. Estaba clamando al Padre noche y día. Le dijo a sus discípulos, quedaos aquí mientras yo voy a orar. Fue allí y oró. Angustiado. Fue tanto la angustia que dice que sus gotas de sudor eran como sangre. Para poder soportar esa muerte tan vil, tan atroz que tuvo allí, porque eran las muertes más vil y más atroces allí que le podían dar a un hombre. Ahora la pregunta de nosotros, él se preparó físicamente, espiritualmente con el Padre, psicológicamente para lo que iba a afrontar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en este momento?
Nos hemos preparado psicológicamente para lo que viene. Nos hemos preparado físicamente si nos toca 1 o 2 días, quizás más días sin comer. Nos hemos preparado que si nos toca con una ropa sucia, desgarrada, poder estar así, porque muchos nos da pena salir a cierto lugar con ropa manchada, un roto o ropa no de marca. Mucho nos da, ¿cómo les digo para que no me entiendan mal? Nos da esto negligencia, tener que caminar 1 o 2 horas, dejar el carro, dejar su casa, todo eso, hermanos. Entonces, para que cada uno de nosotros miremos nuestra vida. Y eso, lo terrenal no tiene valor, eso se quedará aquí. Lo que tiene valor es las cosas o los tesoros que hayamos hecho en el reino de los cielos. Vamos a leer Maranata, 14 de septiembre. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Cuando termine el mensaje del tercer ángel. Y sabemos ya cuál es el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Los repasamos ayer, pero vamos a mirar de pronto mañana cuando termina ese mensaje del tercer ángel. Aunque ya teníamos que haberlo entendido, porque lo que vimos, si sabemos cuál es el mensaje, sabemos cuándo termina el mensaje. Dice que cuando termine el mensaje del tercer ángel, se acabará la misericordia divina. No hay quien interceda por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habría cumplido su obra, habría recibido la lluvia tardía, el refrigerio, la presencia del Señor. Y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Mire, cuando seamos investidos del poder de lo alto, cuando estemos preparados, la prueba que nos espera la podemos soportar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que la parte Dios ya la puso, que es enviar a su Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos que ir. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa a la tierra anuncia que su obra está terminada y el mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Miren, hermanos, aquí muchos dicen que el sello de Dios es el sábado. No, señor. El sello de Dios el sábado es la señal, el cual nos va a distinguir entre los siervos de Dios y los que no son siervos de Dios. De pronto después vamos a estudiar qué es el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Aquí hay otra pregunta para que estudiemos. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. ¿Cuándo será que Jesús dejará de interceder? ¿Cuándo será que Jesús saldrá del santuario celestial? ¿O será que ya salió? Vamos a mirar más adelante partes de esos estudios. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena. Mire, hermanos, yo le decía por ahí a alguien, y es algo que así va a pasar porque lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. ¿Se acuerda cuando Dios le da una orden a Abraham? Pues bueno, Dios le dijo varias veces a Abraham muchas cosas, pero le dijo primera vez que iba a tener un hijo. Y Abraham le contó ese secreto a la esposa. En vez de la esposa darle ánimo, la esposa lo llevó a pecar. Y después de otro tiempo, el Señor le da a Abraham otra orden. Y le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo. El Espíritu dice que Abraham no le contó a su esposa, pero dice que Abraham salía todas las noches para hablar con Dios, para que Dios le diera una respuesta, porque él no, como que no había entendido bien el mensaje. Y dice que Dios no le contestaba. Y entonces aquí dice, los justos deben vivir sin intercesor. Va a llegar un tiempo donde nosotros vamos a orar a Dios, Señor, y estamos orando a Dios. Muchos de ustedes están orando a Dios. Señor, quiero vender mi casa para irme para el campo.
y no se ha podido hacer. Señor, yo quiero tal cosa y no se ha podido hacer. Esa es la misma angustia que pasó Abraham. No recibió respuesta ninguna hasta lo último, y lo más interesante es que hasta que ya levantó su brazo con su cuchillo, iba a sacrificar a su hijo, fue que Dios habló. Y muchas veces nosotros queremos es que Dios nos hable de una vez. Oramos y pum, de una vez se pudo vender la casa, oramos y pum, pudimos comprar la tierra, oramos y pudimos salir de una vez al campo. No, hermanos, Dios espera que nuestra comunión con Él, nuestro espíritu con el espíritu, Él se entrelacen y tengamos ese poder y tengamos paciencia. Por eso aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, para que entendamos, eso son para los fieles de Dios, pero para los que no son fieles a Dios, dice, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impotentes empernecidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y ha pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Y no solamente para el mundo, también para nosotros, porque nosotros tenemos el tiempo de gracia más cortico que ellos. Y ya prácticamente se está concluyendo el tiempo de gracia para nosotros, para ellos todavía no. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Hermanos, ¿por qué cuando una persona se levanta en su hogar, mata a sus hijos, los envenena, a su pareja? Hermanos, porque ya desde hace mucho tiempo atrás, ese temor, aunque existe un Dios, se ha quitado de su vida, de su entorno, entonces ya no tienen temor de nada. Y fácilmente ahí Satanás entra en esos pensamientos y son pensamientos de maldad. Y es cuando suceden esas catástrofes. Y eso está escrito, se levantarán los padres contra sus hijos, los hijos contra sus padres. Y así muchas cosas. El cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Cuando Dios deje o sea, los ángeles de Dios estén ahí, que es como la conciencia de nosotros que tenemos temor de Dios, sabemos cuando vamos a hacer algo malo o se hace algo malo, empieza eso a remordernos en nuestra vida. Uy, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué? Pero cuando no hay temor de Dios, lamentablemente el mundo se desenfrena a hacer las cosas. Y por eso dice que cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contienda se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Imagínense, hermanos, esa ruina tan espantosa que cayó allí en Jerusalén se va a hacer más en estos tiempos finales. Ahora la pregunta final es, ¿será que nuestra fe soportará todo eso? ¿Será que nuestro cuerpo soportará todo eso? ¿Será que mi vida, mi confianza en Dios soportará todo eso que ha de venir sobre esta humanidad? Cada uno tenemos nuestra respuesta. Sabemos si nos hemos preparado. Únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en aquel día de prueba. Únicamente ¿quién? Los que tengan las manos limpias y un corazón puro podrán soportar esa prueba. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Primeros Escritos, página 57. Hermanos, yo no sé, pero yo a rato me pongo a pensar en mi vida, en mi familia, y me pongo a analizar cuánto nos falta para lo que viene. Me pongo a pensar en que nosotros vivimos en el campo, pero tenemos aún que dejar esto y tenemos que huir hacia las montañas. Y yo me pongo a pensar, ¿será que mis hijos, mi esposa, estará preparada para eso? Yo como sacerdote que el Señor ha puesto en este hogar,
No tengo que ser negligente como fue Lot. Por la negligencia de Lot pereció su esposa. Y a mi esposa la llevé, a mi esposa fuimos con nuestros hijos allí a ese lugar de la belleza, hermano, donde uno, y ella misma me dijo allí, le digo de corazón, no todos los que quieren salir al campo van a soportar esto. Si soy yo y estuvo en un lugar del camino que botaba la toalla para llegar allí a ese lugar. Imagínense aquellos que no tienen una preparación. Lo digo yo porque la conozco a ella, tiene una preparación física, una preparación psicológica, una preparación espiritual y sintió decaerse en el camino. Y eso que solamente era caminando. Hermanos, ahora aquellos que no han hecho esa preparación para esos lugares, lo que decía, Satanás les pondrá en sus mentes y dirá que piensen en que les faltará el alimento y el vestuario y verá que apostatarán ante ese Dios que adoran. Para que nosotros analicemos este gran tiempo que viene sobre esta tierra, hermanos. No lo vamos a soportar todo. Dice, ora y ora y ora. Este estudio me ha llamado la atención porque dice, ora, ora y ora. 3 oraciones. Y a partir del otro año vamos a hacer 3 oraciones diarias. Y las vamos a hacer por Zoom si es la voluntad de Dios. En la mañana, a mediodía y en la tarde como hacía Daniel. Amén. Yo sé que muchos no van a soportar esto. No, son canzones orando otra vez. Pero aquellos que claman noche y día son los que van a ser sellados para el pueblo de Dios. Y lo digo, hermanos, porque lo que viene el otro año no lo vamos a soportar si no nos hemos preparado para lo que viene. Oremos para que, a pesar de la angustia y los engaños satánicos, estemos siempre cimentados en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, nuestros cimientos no están en la palabra de Dios? Nuestros cimientos están en mi fuerza, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo hacer, en lo yo, no en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, analicemos nuestra vida espiritual. Analicemos cómo estamos preparados. ¿Dónde están mis cimientos? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? El Señor le dice, de cierto te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no apresarán contra ella. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad está en la roca que es Cristo Jesús o está en lo que poseemos. Si está en lo que poseemos, estamos perdidos, porque lo que poseemos a partir del otro año ya van a empezar a ser reducido, porque las leyes y las cuestiones que se están viendo lo están indicando así. Si nuestras fuerzas están en nuestro cuerpo, pues lamentablemente también el temor va a hacer disminuir esa fuerza. Entonces, hermanos, ¿dónde están nuestros cimientos? Dice que debemos tener elevar vuestros pensamientos al cielo, hacer vuestros tesoros en el cielo, donde no hay ladrón, donde allí no se dañan. Pero muchas veces nuestros tesoros están aquí en la tierra, en nuestra finca, en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y ahí vamos a perecer juntamente con esas cosas que tiene este mundo. Entonces, hermanos, hoy el ayuno es muy especial. Entonces, en este momento está lloviendo por acá, un sereno muy hermoso, gracias a Dios. Pero hoy nuestro ayuno va a ser especial. Y este ayuno lo pueden hacer todos. Todos pueden hacer este ayuno. Pero vamos a ver quiénes lo van a poder lograr. Hoy solo comeré frutas para proporcionar descanso a mi organismo y tener una mente más dispuesta para escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, vamos a comer hoy solamente lo que Dios ha permitido que den los árboles. Pero ahí es donde vamos a entender aquellos que no hemos moldeado al paladar a eso. De pronto, uy, ese manjar, ese helado, ese refresco que se toman, o esas comidas especiales, o comidas chatarras, porque hay hermanos que aún disgustan de la comida chatarra, esas picadas, esas hamburguesas. Hermanos, hoy hagamos de este día un ayuno de mera fruta.
el cual nos da descanso al organismo y podemos tener una mente más despejada para escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, vamos a orar. Vamos a orar para poder cerrar la grabación y vamos a orar y les voy a compartir algo misionero que, si es la voluntad de Dios, con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de Dios, debemos ponerlo en práctica para el siguiente año. Entonces, los invito a todos aquellos que podamos doblegar vuestras rodillas en sumisión a Dios y vamos a orar. Oremos. Padre bendito, una vez más, Señor, nos presentamos delante tuyo en este momento, dándote las gracias, Señor, por la libertad religiosa. Gracias, Padre amado, porque tú nos has traído en esta mañana este alimento espiritual. Y hemos entendido, Padre, que estamos dormidos en nuestra preparación para lo que viene. Sabemos que de nuestra parte debemos hacer una preparación física, psicológica, Señor. Cuando hagamos esa preparación física y psicológica, tú nos vas a dar esa preparación espiritual, en la cual nos va a hacer candidatos idóneos para el reino de los cielos. Y esa preparación tiene que ser hoy, Señor, porque el tiempo está prácticamente culminando sobre este mundo. Pero tú tienes misericordia con tu pueblo y tú nos estás haciendo un llamado cada día a un arrepentimiento, a una limpieza de corazón. Por eso te pido, Padre amado, por estos hijos tuyos que están conectados en esta mañana. Tú que lo conoces todo, tú que lo ves todo y piensas y pesa los pensamientos de los corazones de cada uno de nosotros. Si tú sabes, Señor, que ya son aptos para el reino de los cielos, ratifica tu nombre de ellos en el libro de la vida. Pero aquellos que nos falta preparación, Señor, que hemos sido negligentes, danos fuerza, Padre amado, para entender este llamado. Danos fuerza de sabiduría, Señor, para poder prepararnos. Y cuando se desate esa gran tribulación sobre esta tierra, podamos nosotros oír tu voz, Padre amado. Tus ovejas van a oír tu voz. Y en este momento estamos reconociendo que somos ovejas de tu prado y que tú eres nuestro pastor y estás hablando por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos das o nos diste este privilegio de podernos conectar esta mañana. Te pido, Señor, que nos bendigas en este día, que nos des sabiduría. Bendiciones que te pedimos y esperamos recibir solamente por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.